El tema sobre el que del que especialmente voy a tratar se refiere a la formación continuada del profesorado, y lo voy a hacer poniendo el acento de manera especial pues en algo quizás un poquito diferente de lo que ha constituido la tónica más importante del Congreso, que ha sido, como es evidente, organizado por AIDU, la formación universitaria. Como aparece, o como pueden ver que aparece en el título de la conferencia, voy a hablar de la formación continuada y poniendo especialmente el énfasis en la formación continuada del profesorado y, por consiguiente, del sistema educativo correspondiente a la etapa obligatoria, ¿no? Así también la denominan aquí. ¿Sí? ¿Es así? Me parece que es muy importante porque, en definitiva, es en esa etapa, en la educación obligatoria, donde los sistemas educativos establecen los fundamentos, las raíces o los pilares de lo que puede ser y será después el funcionamiento, el sentido y la presencia de los ciudadanos y ciudadanas de cada país en las otras etapas posteriores de la educación. Y por eso es por lo que especialmente tenía interés en ofrecerles algunas consideraciones sobre ese particular. Está muy extendida la idea, y no sé si ustedes la comparten o no, de que cada país, dentro de cada país, cada Estado federal, dentro de cada Estado federal, cada escuela, y quizás, por seguir bajando un poquito más, dentro de cada escuela, cada aula, ofrece la educación que en definitiva ofrece en razón del tipo de maestros y maestras, de profesores o profesoras que tiene. ¿Es cierto? ¿Sí? Por eso yo voy a tratar de otro segundo aspecto que está relacionado con ese, aunque sobre el mismo quizás volveremos en algún momento, y es el que se refiere a que, en definitiva, los profesores que en cada país, en cada Estado federal, en cada escuela, en cada aula hay, son aquellos que entre todos nos hemos ocupado de tener, crear y preparar. Es decir, que los profesores y profesoras que tenemos, los maestros o las maestras que hay en un país, no han surgido de la nada, sino que en definitiva son los que nos hemos empeñado en crear, y así se podría decir, aunque esa afirmación a veces es muy tajante, que cada país tiene los profesores que merece. No sé si están o no muy de acuerdo con esa afirmación, pero en el sentido en que yo lo quiero significar, pues probablemente podríamos convenir en ello. Como ven, en el primero voy a tratar de responder así de forma muy sucinta a una cuestión que a mi modo de ver es fundamental e importante. Si estamos hablando de la formación continuada del profesorado, una de las cuestiones que seguramente convendría despejar es la que se refiere a ¿para qué puede ser importante y por qué la formación continuada del profesorado? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Y cuáles serían o deberían ser, por lo que se supone, los propósitos de esa formación continuada? En tercer lugar, me gustaría hacer alguna mención a un tema que me parece, por las razones que en su momento les indicaré, de sumo interés, y es el relativo a qué es lo que es necesario aprender. A continuación, también les ofreceré algunas consideraciones acerca de cómo se aprende la profesión y, finalmente, unas cuantas consideraciones sobre ese último elemento o ese último punto que aparece ahí y que se refiere a quiénes son los agentes y las responsabilidades más importantes que corresponderían a eso de que la formación continuada del profesorado no solo ocurra, sino que sea una formación buena, y al ser buena tenga una incidencia significativa tanto en la vida de los profesores como en la vida de los alumnos y, por consiguiente, en la enseñanza y el aprendizaje, y en ese sentido, por extensión, en el contexto social y comunitario al que pertenece. Sobre el tema de la formación continuada, y en estos momentos
un conocimiento acumulado enorme y muy interesante. La formación continuada no sé exactamente cómo está planteada en su país, he podido apreciar algunas características, pero lo que sí he podido apreciar es que está claramente valorada y es uno de los retos que he podido observar que su país tiene planteados. Uno de los documentos que he tenido la ocasión de consultar es el que me figuro que todos ustedes conocen. Es un informe que ha sido elaborado muy recientemente, en concreto este mismo año, en el 2017, por parte del INE, y que se refiere al estado de la educación, concretamente en el sistema de la educación obligatoria de México. Me he permitido extraer de ese informe unos cuantos elementos que en el mismo aparecen como retos o desafíos que el sistema educativo de México tiene planteados. No sé si ustedes los pueden ver, no sé si por su conocimiento estarían más o menos en condiciones de avalar que los resultados de ese informe, que está hecho por lo que he podido apreciar con mucho rigor científico y metodológico, pues si son esos los más relevantes o no lo son tanto. Luego, si tenemos la oportunidad de comentarlo, pues podrían añadir. Me llamó la atención positivamente en ese sentido que uno de los temas en los que se pone especial interés y que se reclama es el relacionado con la formación continuada del profesorado. Y algunas de las cuestiones a las que, como verán luego después, voy a hacer alusión, son las que se refieren al hecho de que, a ver si yo lo digo de manera muy sencilla, no basta decir grandes palabras sobre la importancia de los profesores y de las profesoras o de los maestros o maestras. Hay que ser consecuentes creando condiciones favorables para que los profesores y las profesoras, maestras y maestras, puedan ejercer y ser buenos profesionales. Me llamó mucho la atención, o no mucho, pero en cualquier caso sí me llamó la atención, asuntos importantes que tienen planteado su sistema educativo en la educación obligatoria. Algunos de ellos que me permití subrayar son esos, y es importante tenerlos en cuenta porque, como luego veremos, por lo que se sabe, y parece que es bastante sensato eso que se sabe, cualquier planteamiento de la formación continuada del profesorado que se precie de ser el adecuado en estos momentos tiene que tener sumamente en cuenta cuál es la situación y cuáles son las realidades del sistema educativo. Y en ese sentido algunas de ellas son esas. En concreto, en ese mismo informe se dice algo así como que un punto nodal en la mejora de la calidad educativa es el fortalecimiento y la profesionalización de la labor docente. El desempeño docente, se sostiene en ese informe, es el elemento que mejor explica el logro de los estudiantes y del sistema educativo. Eso aparece concretamente en el informe al que me estoy refiriendo. Y con ello lo que se hace eco, en definitiva, es de una afirmación o una tesis ampliamente sostenida a escala mundial. Y es la relativa a que, en definitiva, la calidad de los sistemas educativos depende en gran medida de la calidad de sus profesores. Una tesis con la que, en la mayoría de los casos, hay grandes acuerdos, pero que en otros es objeto de no pocas controversias. Si quieren, luego podemos comentar por qué. Otro documento que me permití buscar en primer lugar y observar y extraer algunos aspectos que me parecían relevantes para la conferencia que tenía que impartir es el relativo a que, por lo que he podido apreciar, el sistema educativo público de México se encuentra en un proceso de reforma y una expresión de por dónde van los nuevos cambios o los nuevos vientos o el nuevo rumbo del sistema educativo viene dada en la publicación de lo que ha dado en denominarse un modelo educativo 2017, y me pareció que podía ser sugerente extraer un aspecto que encontré en el mismo muy indicado, y es que, entre otras cosas, para construirlo o en el proceso de elaboración del mismo, se han escuchado distintas voces, y algunas de esas voces que se escucharon fueron de alumnos y alumnas. Y algunas de las cosas que vi, que pude leer que decían los alumnos y las alumnas, están recogidas sucintamente en un
pequeño recuadro como ese y me parecieron especialmente sugerentes y clarificadoras, entre las cuales, entre otras cosas, las demás ustedes las pueden leer y sin duda ninguna ya las conocen. Me llamó expresamente la atención y dije, hombre, pues probablemente si hablamos de formación continuada del profesorado hay posibilidades de conectar con lo que son intereses, necesidades importantes dentro del sistema educativo de México. Digo que hacían referencia expresamente a que los profesores tengan una mejor preparación, que tuvieran un mejor nivel académico y que estén en condiciones de hacer los talleres, me figuro, entendía yo, las aulas más dinámicas. De manera todavía más específica, en el propio modelo educativo, refiriéndose a un conjunto amplio de grandes cuestiones que están en la órbita también de lo que son pues, los imperativos, las formulaciones y declaraciones que aparecen en distintas políticas educativas, pues prácticamente a escala mundial en los países desarrollados. Si acaso en algún momento con lo que una persona sabía al terminar una carrera, por ejemplo, una carrera de magisterio, si se suponía que con eso pues, podía desenvolverse razonablemente bien el resto de su vida profesional, en los tiempos en los que vivimos eso ha quedado absolutamente obsoleto. Como en cualquier otro ámbito de la actividad humana, tecnológica, empresarial, en el ámbito de la educación particularmente y en el ámbito de lo social, cualquier persona que quiera ejercer la profesión se ve urgentemente impelida a tener que estar en un proceso continuado de adquisición de nuevas ideas, de nuevas concepciones, incluso de nuevos valores y actitudes, de nuevas formas de hacer, nuevas formas de pensar e incluso de nuevas formas de ser y de relacionarse con los demás. Eso es lo que tiene que ver en definitiva con la formación continuada. En la formación continuada, por lo que veo en su país, desde luego en el mío y en otros muchos que conozco, es considerada como una de las claves más importantes para fortalecer y apoyar a una profesión docente que esté a la altura de las demandas que en estos momentos y de las necesidades que están planteadas en los sistemas educativos. Se considera en ese sentido que la formación continuada del profesorado es uno de los elementos clave. Quiere eso decir que sin una buena formación continuada del profesorado no es posible aspirar a que ningún cambio ni ninguna reforma, por muy loable y necesaria y bien fundada que esté, pueda desarrollarse. La cuestión que afecta, sin embargo, a la formación continuada es que, lejos de ser una solución al problema de la educación, es un problema de enorme complejidad. Y una de las grandes cuestiones que tienen planteada la mayoría de los países no es ya si debe haber o no formación continuada, todo el mundo piensa que debe haberla, sino que la cuestión, digo, que está en el ambiente es cuál es la formación del profesorado que debe haber, cuál debe ser su orientación, cómo y cuándo y dónde debe realizarse, sobre qué debe versar y para qué. Me voy a detener un momentito en tratar de responder a la cuestión de la formación continuada del profesorado, ¿para qué? Ha habido mucho énfasis, no sé si en su país también, pero en el mío lo ha habido y en otros países todavía más desarrollados aún lo ha habido más, en entender que la formación es muy importante, la formación continuada del profesorado, porque es imprescindible para que los países y los gobiernos puedan desarrollar e implementar las reformas establecidas. Bueno, pues con la idea de crear un poquito de disonancia, yo creo que eso, hombre, no es que no sea importante, pero eso es radicalmente insuficiente. Y es radicalmente insuficiente porque hay o estamos en un momento en que los gobiernos están empeñados en implantar un determinado tipo de reformas que cuando menos lo primero que merecen es distancia, escepticismo y hasta crítica. No siempre las reformas oficiales que se decretan son dignas, permítanme que lo diga así, no sé si puede ser un poquito escandaloso, de ser realmente implementadas tal como están diseñadas. De las oportunidades de formación continuada debería estar orientado a fortalecer al profesorado, ayudándole a desarrollar, a adquirir
y ampliar un determinado tipo de herramientas intelectuales, emocionales y sociales. ¿Qué es lo que con eso podríamos entender? Cuando se habla de herramientas intelectuales estaríamos hablando de que la formación continuada bien podría ser una oportunidad para que los y las personas que se dedican a la educación tengan la ocasión de seguir ampliando y profundizando aquellos conocimientos que les permitan no solo saber cómo hacer las cosas que hacen mejor, sino saber por qué y para qué hacerlas, al servicio de qué y al servicio de quiénes. Lejos, por consiguiente, estaríamos de una formación continuada del profesorado destinada a formar buenos técnicos, aunque algo de técnica tiene la enseñanza, naturalmente, y mucho más estaríamos por una formación continuada del profesorado a favor de preparar auténticos profesionales intelectuales. No hay aprendizaje de la profesión docente si no es atendiendo al mismo tiempo, además de su desarrollo cognitivo, su desarrollo intelectual sólido y riguroso, la construcción de una determinada identidad y personalidad docente. Atender el aspecto o el lado emocional de las personas que se dedican a la educación es ser conscientes de que las personas que nos dedicamos a esta enorme labor, esta mañana se hablaba del tema, y a este trabajo, no solo enseñamos o ayudamos a aprender por lo que sabemos, también ayudamos a aprender por lo que somos. Eso es una manera de definir hacia dónde debería encaminarse la formación continuada del profesorado. Lo mismo que es una manera interesante de definirla, entendiendo que la formación continuada del profesorado por la que se está abogando es importante porque en la medida en que esa formación desarrolle esas herramientas a las que acabo de hacer alusión, puede ser una contribución a algo tan importante como a preparar docentes que tengan sentido de la esperanza. ¿Qué quiere decir tener sentido de la esperanza? Quiere decir docentes que sean conscientes de lo que tienen entre manos, que sean conscientes de que la tarea de ayudar y contribuir a que otras personas, niños y jóvenes, aprendan es extremadamente compleja y en ocasiones muy, muy difícil porque intervienen otros muchos factores y intervienen otras muchas variables, pero que a pesar de eso son personas que se sienten, que tienen el sentido de la esperanza, el sentido de la posibilidad y saben que con las herramientas que tienen en sus manos y las que pueden ir adquiriendo y desarrollando con otros, pueden llegar a dejar una huella positiva en las vidas de los niños y de los jóvenes con los que trabajan en la comunidad. El sentido de la esperanza es fundamental para una buena profesión y por eso la formación continuada debe incidir en ello. Nada más complicado para ejercer la profesión docente que ejercerla desde la desesperación, desde la impotencia, desde el sentido de que en definitiva haga yo lo que haga, lo fundamental de la vida y el aprendizaje de los alumnos reside fuera de la escuela. Reforzar por consiguiente el sentido de la esperanza es en línea con lo que un gran educador latinoamericano en su momento planteó, Paulo Freire, justamente una pedagogía de la esperanza, que es lo contrario, valga casi la redundancia, de una pedagogía de la desesperación. Fundamental, la formación continuada como un espacio de oportunidad para fortalecer y crear el sentido de la esperanza individual y colegiada, y por eso también institucional. Otra cuestión sobre la que también se insiste bastante y que a mí me preocupa de manera especial es la que se refiere a que en la formación continuada del profesorado, lo mismo que en la inicial o en otras etapas, no solo importa cómo aprenden los profesores o cómo aprenden nuestros niños y nuestras niñas, un tema que por cierto está muy de moda, no sé si también aquí en México, en las últimas décadas, a ver si lo puedo introducir yo adecuadamente y de forma que se me pueda entender. En mi país ha hecho mucho furor durante mucho tiempo la idea de que el top, el máximo y casi el foco fundamental es constructivismo. No sé si aquí también el constructivismo ha hecho furor. Tiene parte de razón.
Y es muy importante atender y prestar atención a eso. Luego yo me referiré. Es muy importante prestar atención a cómo aprenden, insisto, nuestros estudiantes y a cómo aprendemos los docentes y las docentes la profesión. Y por donde van los tiros se refiere a que se tiene plena conciencia de que en las oportunidades que se organicen y que se desarrollen para que el profesorado siga manteniendo su nivel de enriquecimiento profesional, es muy importante que se trabajen temas relacionados con metodologías, con recursos, con relaciones pedagógicas, en definitiva, con aquello que tiene que ver con la cultura que en la escuela, como docentes, han de trabajar con los alumnos. Y en ese sentido, por supuesto, tenemos que aprender nuevos métodos, nuevas formas de enseñar, el papel que en esos métodos y nuevas formas de enseñar hayan de tener las nuevas tecnologías que representan o pueden representar una oportunidad impresionante. Es muy importante que entre los contenidos de la formación se incluyan el conjunto de teorías, de métodos pedagógicos, de recursos que pueden constituir herramientas para el ejercicio de la profesión basadas en lo que podríamos denominar teoría pedagógica, pero figúrense un aspecto sobre el que también se llama mucho la atención. Un buen desarrollo o una buena formación continuada del profesorado debiera ser una oportunidad para entender que también se puede aprender en relación o tomando como contenido de formación la propia experiencia, el propio trabajo, lo que dicho de forma muy sucinta se denomina o se identifica como la sabiduría práctica. No solo una formación continuada tiene que dedicarse o tiene que versar sobre el conocimiento de teorías y métodos pedagógicos, si me permiten la expresión, externos, que son muy importantes. También tiene que versar sobre lo que es la vida, sobre lo que es la experiencia, sobre lo que es el conocimiento que los profesores y las profesoras, los maestros y los maestros han ido aprendiendo y que en definitiva constituyen y forman parte de su propia vida cotidiana. Eso significaría que la formación continuada del profesorado esté lo más cercana posible al día a día. Y desde luego también es muy importante que en la formación del profesorado se traten cuestiones que no solo tengan que ver con lo que yo como profesional tengo que hacer en las aulas con mis alumnos. También es muy importante tratar cuestiones, como se indican ahí, de carácter organizativo, cuestiones que tengan que ver con la vida y el funcionamiento de las instituciones y de las organizaciones escolares, de los centros, porque en definitiva ese es el lugar en el que yo como profesional trabajo y en el que tengo no solo que hacer mi trabajo a título individual, sino hacer en el concierto con el conjunto de los demás miembros de la comunidad educativa de la que forman parte. Y, por supuesto, si queremos o se piensa en que la formación continuada del profesorado no solo debe versar sobre lo estrictamente escolar y sobre lo que ocurre dentro de los centros y solo de los sistemas educativos, si se pretende que la formación continuada del profesorado sea una oportunidad para que los docentes y las docentes amplíen lo que es conveniente su mirada, en la formación continuada del profesorado también se deben tratar, se deben abordar temas y cuestiones de orden social, político, cultural, económico, cuestiones de calado que están relacionadas con aspectos tan importantes como la equidad, como las desigualdades, como la exclusión, como la inclusión, etcétera, etcétera, cuestiones a las que incluso esta misma mañana hemos tenido la oportunidad de escuchar. Otra cuestión importante, y desde luego a ella no quiero eludir, dejar de entrar, es la que se refiere a dónde, cuándo, con quiénes y cómo se aprende la profesión. Eso tiene que ver también con los cómo. Si en una actividad o en una oportunidad de desarrollo profesional del profesorado, que es lo mismo que es el mismo sentido con el que yo estoy entendiendo, queriendo entenderlo, de formación continuada, si se trabajan contenidos o se proponen contenidos muy importantes, pero no cuidamos o no se presta atención al modo en que se puedan aprender para mejor ejercer, desempeñar y vivir y sentir la profesión, pues estaríamos descuidando un aspecto que hay que tener en consideración. Es decir,
Importan los qués, pero también importan los cómo. Y a este respecto, en el ámbito del conocimiento acumulado y más contrastado en relación con la formación continuada del profesorado, hay unas cuantas grandes verdades. Y algunas de esas grandes verdades se refieren a que una buena formación del profesorado puede ser o pueden ser aquellas actividades y oportunidades que los profesores o el profesorado tenga para poder acceder a teorías y conocimientos valiosos, diríamos, teorías y conocimientos valiosos que están construidos, que están elaborados, que forman parte, por decirlo de una manera muy sencilla, de lo que vienen a denominarse, no sé cómo lo dicen aquí, bueno, pero es teoría pedagógica, conocimiento pedagógico, contrastado, codificado, está en forma de libros, lo conocen de una manera singular, personas más preparadas, más expertos, etcétera, etcétera. Una oportunidad buena de formarse, de enriquecer y ampliar conocimientos, capacidades, etcétera, etcétera, es poder asistir a un determinado tipo de actividades en las que se entre en contacto con conocimiento valioso. Sin embargo, con el tiempo, y en eso insiste la mayor parte de los informes, la mayor parte de las investigaciones, se ha ido poniendo el acento en que una buena formación continuada del profesorado, es decir, un espacio preferente para que los profesores vayamos aprendiendo la profesión, tiene que ir en la dirección que se indica ahí. No tanto una formación definida o consistente en actualizarse conociendo lo que otros saben y situando la formación fuera de los propios lugares de trabajo, sino emplazándola dentro de los mismos. Eso vendría a responder a una máxima que creo que queda suficientemente clara si se enuncia bajo el principio de que es muy importante que la formación continuada del profesorado se acorde con la idea, espero expresarla bien, de que a los centros los y las profesoras no vamos solo a enseñar, también deberíamos ir a aprender. Y eso significaría insertar propiamente la formación dentro de los propios lugares de trabajo. E insertar la formación dentro de los propios lugares de trabajo vendría a hacer posible quizás que la formación sea algo que no se ve como ajeno, sino como algo propio, porque los propios profesores y profesoras la deciden, la justifican, la razonan y la ponen en relación con lo que son sus problemas, sus cuestiones, sus proyectos y sus necesidades más directamente vinculadas con sus prácticas y con las necesidades de sus alumnos y con ellos mismos como sujetos que también tienen determinadas necesidades. Eso haría posible, o eso hace posible, que la formación no solo sea una cuestión individual, y porque a través de distintas actividades y a través de distintas formas o modalidades de desarrollo profesional que se han ido explorando en los últimos tiempos, desde la investigación-acción, la realización de actividades muy bonitamente denominadas como de amigos críticos, de la planificación y el desarrollo de lecciones que se diseñan o planifican conjuntamente, se llevan a las clases y luego después hay oportunidad de analizarlas, etcétera, etcétera. En definitiva, un conjunto de actividades a través de las cuales el profesorado tiene la oportunidad de formarse analizando, haciendo visible, reflexionando, críticamente, reconstruyendo las propias prácticas y haciéndolo individualmente y con otras personas. También en ese sentido se ha insistido en que puede ser muy interesante y que se considera que la formación en línea, con lo que antes sugería, puede y debe ser una oportunidad para realizar actividades formativas, figúrense, conjuntamente con las familias y otros agentes sociales. Si, como tantas veces se dice, y más todavía en aquellos contextos o en aquellas condiciones en las que social y culturalmente podemos encontrar mayores dificultades para lograr una efectiva inclusión educativa, si efectivamente se dice, como estoy señalando, que la escuela debe establecer alianzas con las familias, es establecer alianzas con las familias para mejor educar a nuestros niños y jóvenes, puede y debiera ser una oportunidad de formarse conjuntamente profesores,
centros, equipos directivos y también otros agentes sociales y familias que puedan dar lugar a la construcción de proyectos colectivos, de proyectos conjuntos. Y cuando, como finalmente se apunte ahí, los contenidos y las oportunidades de formación componen un abanico amplio y diversificado, hay más oportunidades de que el profesorado sea una profesión que cuenta con efectivas condiciones y oportunidades que le permitan efectivamente sentirse reforzada y vivirse reforzada y vivirse apoyada, vivirse considerada y tratada con respeto y con el reconocimiento que merece. Esto es un conjunto de consideraciones que así de forma muy sucinta yo me he permitido extraer de un conjunto mucho más amplio de ideas y de planteamientos que en la literatura especializada a nivel internacional en estos momentos pues están repletas. Existen múltiples proyectos, argumentos muy sólidos, teorías pedagógicas y teorías de formación del profesorado en las que se sustentan esta serie de planteamientos que de alguna manera vendrían a corresponder a lo que bien podría ser un modelo de formación continuada del profesorado, un modelo que podríamos denominar bueno, un modelo deseable, un modelo óptimo. Uno de los problemas que pasan y que ocurren, al menos en mi país, no sé si aquí, es que tenemos más acuerdos en las cosas que deberían hacerse que en las decisiones y voluntades políticas efectivas para hacerlas. Sabemos mucho más lo que sería bueno que ocurriese y hacemos bastante menos para que eso ocurra. Me he permitido o me voy a permitir señalarles algunos apuntes que se refieren a qué es lo que es necesario para que si ese modelo a grandes rasgos de formación del profesorado, formación continua del profesorado es bueno, para que no solo digamos, oye, pues está bien, sino también para que exploremos, escudriñemos e investiguemos las posibilidades de que ocurra. En mi país sigue siendo cierto, no sé aquí, no sé si eso ocurre aquí, que la formación con mucha frecuencia es una cuestión voluntaria, en la que participan los que quieren y los que no, pues. Sobre todo si cuando hablamos de formación nos referimos a ese tipo de actividades e implicación en otra serie de cuestiones relacionadas con la vida y el trabajo cotidiano. Y también es muy importante que nos interroguemos, y es necesaria, es una condición necesaria, aunque como siempre no es suficiente, algún tipo de reflexión sobre los formadores, una cuestión que está en el ambiente y mi país desde luego preocupa, me consta que también en otros muchos es cuál es la formación de los formadores que forman a formadores. Y cuando se reivindica buena formación del profesorado, se tienen que reivindicar buenas condiciones laborales y profesionales del ejercicio de la profesión. Y eso no corresponde solo a los profesores, eso corresponde a los poderes públicos y a las personas que tienen poder para decidir qué es lo que pasa en la formación y qué es lo que pasa más allá de la formación. Se me ha ocurrido señalar también que los alumnos, se dice en muchos planteamientos sobre la formación, que pueden, y de hecho son, un elemento especialmente influyente en el profesorado. Me figuro que aquí, igual que en mi país, cuando no se dan otro tipo de condiciones, la actividad de la enseñanza es eminentemente un asunto muy particular. Y quien más sabe cómo los profesores enseñamos y quien reacciona de manera más directa a cómo enseñamos son los alumnos, y a menos que estemos ciegos, de ellos aprendemos con frecuencia muchas cosas. Es decir, nosotros tenemos que aprender de los alumnos y tenemos que entender que la profesión está al servicio de los alumnos. Pero como estamos en unos tiempos muy raros, en los que se nos ha ido colando por influencia de una ideología neoliberal perversa, una ética estrictamente clientelar, el discurso sobre la formación continua del profesorado también tiene que incluir alguna referencia a que los propios alumnos tienen que ser partícipes activos, cómplices de sus propios procesos de aprendizaje, y a ellos también les corresponde el deber y la ética de alumno de querer, respetar,
apoyar y hacer posible que sus profesores, como profesores, tengan éxito, porque que lo tengan significa el éxito suyo como aprendices. Eso es un aspecto que quizás no hemos atendido suficientemente, pero que conviene, y desde luego lo mismo en relación con las familias. Yo creo que, como los tiempos en los que estamos son especialmente complicados y se habla con frecuencia de un nuevo paradigma educativo de formación del profesorado, en lo que se refiere concretamente a esto último, a la formación del profesorado, si efectivamente es cierto que las familias y otros agentes sociales tienen que ocupar un lugar importante dentro de la misma, hay que probablemente poner el acento en que el lugar que tienen que ocupar no solo puede ser como clientes, personas que nos exigen la educación que debemos dar. Eso está bien, porque es satisfacer un derecho, pero también les toca probablemente arrimar el hombro para que la educación que es necesario construir no solo en la escuela, sino en la comunidad y en la sociedad, sea una educación que sea más la que en teoría y en la práctica a todos nos debería corresponder. Y desde luego es bien cierto, y eso es un mensaje que desde los ámbitos de la educación me parece que debemos emitir a la sociedad en general, a la sociedad civil, un mensaje muy claro, es el relativo a que, en definitiva, y me parece que lo decía al principio, cada país tiene el profesorado que se empeña expresamente en tener, y una de las mejores formas de reforzar, apoyar y formar al profesorado es un tipo de sociedad que reconozca y valore la profesión como es debido. En mi país sigue siendo cierto, no sé si aquí existe o no, una anécdota muy curiosa pero ilustrativa del lugar, la valoración y la presencia que en los juicios y en las opciones sociales tiene la profesión docente. En España, para poder acceder a una carrera relacionada con el magisterio o para poder acceder a una carrera relacionada con ser profesor en secundaria, se exige una determinada nota en los estudios de secundaria. Cuando por casualidad hay algún alumno o alumna que tiene una nota muy buena y comunica a su familia o al entorno social más próximo que quiere ser profesor o profesora, ¿saben ustedes cuál es la reacción que frecuentemente hay? ¡Qué pena de desperdicio de buen expediente! Es decir, en general se entiende en mi país que las personas, cuanto más inteligentes sean, menos se les puede ocurrir la tentación de dedicarse a la enseñanza. Lo contrario justamente de lo que ocurre en otros países que tienen sistemas educativos excelentes. Se cuenta el hecho de que en Finlandia, por ejemplo, para poder acceder a una facultad de educación o de formación de maestros, tienes que tener un expediente tan bueno o incluso superior al que se exige para entrar en una facultad de medicina. Muchas gracias por su atención y que tengan feliz vuelta a sus lugares de destino.